Vamos a revisar las partes que componen la tarjeta electrónica de este equipo de aire acondicionado de ventana. Desarmamos el equipo. Aquí podemos observar la tarjeta de control. Trae dos cejas. Se quitan las dos cejas y se separa la tarjeta del gabinete de plástico. En este caso tenemos dos tarjetas. La de enfrente, a la cual le vamos a llamar tarjeta de control, y la posterior, que la vamos a conocer como tarjeta de potencia. La tarjeta de control consta de un microcontrolador, que es el cerebro del equipo, un circuito integrado driver con el número ULN 2003, los microswitch del panel de control, un display, una memoria EEPROM, un zumbador y el sensor de control remoto. Por último, y como pieza importante de la etapa o de la tarjeta de control, es el termistor de temperatura o el sensor de temperatura. También está conectado a través de este conector al circuito integrado, a la memoria. Ahora vamos a ver los elementos que conforman a la tarjeta de potencia, que está conectada por medio de este cable plano hacia la tarjeta de control. Tenemos como partes principales transformador de entrada, un puente de diodos rectificadores, filtro de entrada, un regulador de 5 voltios, 4 relevadores de mediana potencia y un relevador de poder que me va a controlar el compresor. En este caso entonces tenemos que la tarjeta de potencia se conforma por la fuente de alimentación, transformador, diodos rectificadores, filtraje y regulador de voltaje, y la etapa de potencia, que sería la salida a controlarme las bobinas del ventilador y el compresor a través de este cable y este relay. Como experiencia en la reparación de tarjetas electrónicas, un tip que puedo dar es la inspección visual. Observar físicamente toda la tarjeta, todos sus componentes, que no haya rastros de humedad, de soldaduras frías, de algún componente quemado, un filtro reventado, un transformador quemado, un relay quemado también, humedad como en este caso. Esos son fallas que podemos detectar a simple vista, sin necesidad de usar el multímetro, sin necesidad de soldar ninguna pieza, sin necesidad de checar voltajes. Esa inspección visual a veces nos puede resolver fallas. En ocasiones es común que tengamos un transformador quemado, un relay quemado, un filtro hinchado, que le haya caído agua a la tarjeta, que el técnico la lavó y le cayó agua. Ese tipo de fallas las podemos detectar con una inspección visual. En este caso, esta tarjeta, la vemos, está limpia, no hay ningún problema. Voy a separar las dos tarjetas para ver el lado que nos interesa, el lado de las soldaduras.
Es importante verificar la parte de la tarjeta de potencia, que como es la que más se calienta, por la que más corriente pasa, es la que generalmente tiene más fallas. En este caso los pines se ven en buen estado. No veo rastros de humedad ni de soldaduras frías o falsos contactos. Todo parece estar bien. Vamos a suponer que la falla por la que me trajeron este equipo es que no prende. Lo primero que tengo que hacer yo es checar, o más bien lo que hago yo es checar los contactos de la clavija o los conectores de la clavija. Estos conectores me deben de dar, si yo los mido en la escala de ohms, me deben de dar la resistencia o la impedancia que me da el motor, porque están conectados en paralelo hacia él. Sí. Para comprobar esto voy a checar continuidad entre una terminal en la clavija y una terminal del devanado primario del transformador. Ahí me da continuidad. Yo checo el otro contacto y me da continuidad. ¿Qué me indica esto? Que al momento de yo poner el multímetro en escala de ohms en estas dos terminales, me debe de dar la impedancia que tiene el motor en su devanado primario. Ajusto el multímetro en escala de ohms y mido la impedancia, 389 ohms. Esta lectura es la del devanado primario del transformador. Para comprobar esto voy a desmontar el transformador, lo voy a desoldar y lo voy a medir afuera. Aquí ya desmontamos el transformador. Este es el devanado primario y devanado secundario. El devanado primario es el que me interesa. Ahora si observamos, aquí ya no está el transformador y yo voy a medir la impedancia en el devanado primario, 390 ohms, que es lo que me daba la clavija cuando la medíamos y el transformador estaba soldado. Ahora mido la clavija y ya no me da ninguna lectura porque el transformador ya está quitado. Entonces, como conclusión tengo que cuando yo voy a probar, esto es para saber si el transformador está en buen estado, y número 2, para checar si tengo algún corto en la tarjeta y evitarme que cuando yo la vaya a conectar a la corriente vaya a volar el fusible o vaya a botar la pastilla. Esta es una muy buena forma de checar si tenemos un corto en la tarjeta. Si vemos que quitamos el transformador y no da marca infinito, no hay resistencia, entonces podemos estar seguros que con confianza yo la puedo conectar a la corriente y no hay corto. En este caso, el transformador está en buen estado. Voy a proceder a soldar el transformador y checar voltajes. Lo que vamos a hacer a continuación es revisar el voltaje tanto en la entrada como en el devanado secundario del transformador. Para esto voy a conectar la clavija a la alimentación y voy a checar voltaje en el devanado primario. Acuérdense que el voltaje de la red es de corriente alterna, por lo tanto yo coloco el multímetro en voltaje de corriente alterna. Checo corriente y tengo 120 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que está bien conectado desde la entrada de la clavija hasta la entrada del transformador, que el transformador se está alimentando bien. Ahora voy a checar voltajes
en el devanado secundario. 11.5 quiere decir que este transformador es un transformador reductor al cual le van a entrar 120 voltios y me va a dar de salida 11.5. Esos 11.5 voltios son para alimentarme al circuito de control, al sensor infrarrojo, al driver, al display y a los relevadores. Los relevadores se alimentan con 12 voltios. El microcontrolador se alimenta con 5. Memoria EEPROM con 5. Sensor infrarrojo con 5. Y display con 5. Es decir, la fuente me va a dar dos voltajes. Uno de 12 y uno de 5. Aquí ya tenemos el voltaje de 11.5, pero todavía es corriente alterna. Falta rectificar ese voltaje, es decir, convertirlo de corriente alterna a corriente directa. Para ese propósito están los diodos rectificadores. Esos 4 diodos en forma de puente me van a convertir la corriente alterna a corriente directa. Esta corriente irá al filtro principal de la fuente. Entonces, para ahorrarme el trabajo de checar cada diodo y las conexiones que tiene, yo me voy y checo voltaje directamente al filtro, las dos terminales. Si observamos, el filtro tiene dos patitas, esta y esta, de las cuales esta me indica que es la negativa, por lo tanto la otra será positiva. Coloco el multímetro corriente directa, lo voy a poner en 200 y checo voltaje negativo, y ahí tengo 12.3 voltios, 12.5. ahí están mis 12 voltios. Esos 12 voltios van a servir, así como lo vemos en la línea esta, vienen hacia acá, vienen hacia acá, y alimentan a esta patita de aquí, a esta otra terminal, a esta otra, y por último a esta otra, además de venir y alimentar a esta otra bobina. Perdón, a esta. Quiere decir que los 12 voltios vienen y alimentan a cada uno de los relevadores. Para comprobar esto, pongo negativo y checo una terminal, una bobina, otra bobina, otra bobina, otra bobina, y por último la bobina del compresor. También está alimentada por el transformador, por los 12 voltios. Habíamos dicho que la fuente de alimentación nos va a suministrar 12 y 5 voltios. Los 12 voltios vienen directamente del puente rectificador, y los tenemos, y los 5 nos los suministrará este regulador. Este regulador que está aquí es un regulador 7805. Quiere decir que a este regulador le van a entrar 12 voltios y le van a salir 5 voltios en la terminal número 3. Esto lo vamos a checar a continuación. Y tiene 3 terminales, 1, 2, 3. La primera terminal es la entrada, que viene del positivo del filtro. La segunda terminal es negativa o tierra, y la tercera terminal es donde tendremos los 5 voltios. Aquí tenemos la entrada de alimentación, tierra y salida. Aquí observamos que tenemos 5 voltios. Esa es la función del regulador. ¿Para qué me sirven esos 5 voltios? Es para alimentarme al
microcontrolador o a la memoria. Esos 5 voltios llegan a este pin, salen por el cable plano, pasan al cable plano, llegan a este puente, cruzan el puente, llegan a esta otra pista, aquí tenemos otro puente y llegan a esta terminal de nuestro circuito microcontrolador, a la terminal número 1. Entonces tenemos que desde la entrada de la clavija hasta el regulador intervienen transformador, diodos rectificadores, filtro, regulador y memoria. Esas son las condiciones que debe tener la tarjeta para saber si la fuente está trabajando adecuadamente. Una forma muy rápida de checar el voltaje sin necesidad de tener que hacer todo eso es identificar el sensor infrarrojo. Este sensor debe estar alimentado directamente con los 5 voltios del regulador. Por lo tanto, si yo conecto la tarjeta y mido 2 de las terminales del sensor infrarrojo, debe haber 5 voltios. Ahí tenemos los 5 voltios. ¿Para qué nos sirve esto? Esto es muy importante porque nos sirve, si tenemos 5 voltios aquí, nos dice que toda la fuente está trabajando bien. Y que si aún tengo la falla de que no prende el equipo, lo más probable es que se encuentre la falla en la tarjeta de control y no en la fuente. Esa es la importancia de que el sensor infrarrojo o el sensor de control remoto esté alimentado con 5 voltios y podamos verificar ese voltaje en sus terminales. En la mayoría de los casos, si yo tengo 5 voltios en el sensor infrarrojo, lo más probable es que la tarjeta encienda. Es relativamente sencillo checar alimentaciones en estas fuentes, ya que son en realidad muy sencillas. Un transformador, un puente rectificador, un filtro, un regulador y a la memoria. Y debe encender el equipo. Otra de las fallas más comunes es que se dañe el sensor de temperatura o termistor, provocando que nunca entre el compresor, que se proteja la unidad, que no corte en la temperatura que debe de cortar. Para esto lo podemos medir. Este sensor o termistor nos debe dar una medición de 10 kilos o 10.000 ohms a 25 grados centígrados. Ahorita en el momento no tenemos 25 grados, tenemos un poquito más, por lo que la resistencia nos va a ser menor. Nos debe dar alrededor de 7-8 kilo ohms. Pongo el multímetro en la escala de 20, tomo las dos terminales, las dos puntas y mido. Aquí me da 8.3 kilo ohms. Quiere decir que este sensor está en buen estado. Si la lectura hubiese sido de menor a 5 kilos, entonces se considera que el sensor no sirve. Si la lectura es arriba de 10 kilos, se considera que el sensor no sirve. En un rango de 28, 29, 30 grados, la medición debe de ser de entre 7 y 9 kilos. Si hay una variación ahí, vamos a considerar que el sensor no sirve y debe reemplazarse. Otra de las fallas más comunes en estas tarjetas es que no entra el compresor, que entran las velocidades del abanico, pero el compresor no entra. El encargado de activarme el compresor es este relay de poder a través de este cable amarillo.
La mayoría de las fallas en las que el compresor no entra, pero el equipo sí trabaja, perdón, si el abanico sí trabaja, el responsable es el relay. En ocasiones, una soldadura fría en sus terminales me provoca esa falla. En otros casos, el relay, los platinos por dentro se queman y ya no conducen. Por último, otra de las fallas que se presentan, pero no tan frecuente como la del relay, como la del compresor, es que no entre alguna velocidad de los abanicos. Los abanicos se controlan por estos tres cables, las velocidades alta, media y baja. Es común que a veces una velocidad no entre. Tenemos un relay para cada velocidad. Aquí bastará con intercambiar los relays de lugares. Si vemos que se soluciona el problema, entonces vamos a detectar que es el relay defectuoso. Por lo tanto, se deberá de cambiar. Otra pieza importante es el driver de relay. Es este circuito. Este circuito me sirve de enlace entre las órdenes de la memoria del microcontrolador y las ejecuciones por medio de los relays a la salida. Este integrado me sirve para conmutarme o apagarme los estados de los relays dependiendo de las órdenes que le dé el usuario a través de ya sea el control remoto, del panel del control o de la temperatura a la que esté en la habitación. La memoria detecta estas situaciones, le manda la señal al driver y el driver acciona o desactiva según el relay que le corresponda. También esa es otra de las fallas más comunes en esta tarjeta.